Si creer en Dios fuera cuestión de pruebas, solo mira a la humanidad. Sabemos que fumar causa cáncer, pero aún así lo hacemos. Sabemos que los refrescos contribuyen a la diabetes, pero seguimos tomándolos. Así que solo tener conocimiento no es lo que nos hace actuar en la dirección correcta. Eso viene con una convicción del corazón. Bueno, alabado sea Dios, es bueno verlos a todos. ¿Pueden hacerme un favor rápido? Podemos dar la bienvenida a todos nuestros campus que se unen hoy, ya sea el campus de Pomona, el campus de Alameda, una iglesia, múltiples ubicaciones. No he estado aquí en Rancho durante unas semanas porque hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar el fin de semana en nuestro campus de Alameda. Quienes acaban de participar en el desfile del 4 de julio más largo del mundo, así que literalmente está en el libro Guinness de los récords. Como el desfile más largo de Estados Unidos dura horas. Participaron y durante el desfile la gente compartió sobre Jesús durante horas y repartieron tarjetas de contacto, compartiendo el evangelio e invitando también a las personas a la iglesia. Así que no estuve aquí ese fin de semana. De hecho, el fin de semana pasado estuve predicando en Hawái. Lo sé, es difícil hacer, pero recibí una invitación para predicar en una iglesia increíble llamada Inspire Church en Hawái la semana pasada. Y hubo 150 salvaciones en Oahu y tantas personas entregaron su vida a Cristo. Muchos de ellos eran soldados en servicio activo que estaban destinados a solo unas millas de distancia en Schofield Field. Así que cuando terminé pude hablar con muchas personas de todo Estados Unidos que conocían nuestra iglesia de diferentes maneras. Han sido un par de semanas increíbles, pero me encanta estar aquí en casa, en Rancho y con todos nuestros campus, incluyendo Pomona. Estoy emocionado de compartir la palabra hoy porque estamos en nuestra serie Preguntas para la Vida. Solo nos quedan unos pocos fines de semana en los que ustedes en nuestra iglesia y en todos nuestros campus tomaron el teléfono y compartieron una pregunta sobre la vida. Y nuestro equipo tomó cientos de esas preguntas. Tomamos esos audios, los pusimos en un sistema de inteligencia artificial. Le preguntamos a la IA, ¿cuáles son las preguntas más comunes? La IA nos respondió. Aquí están las 8 preguntas principales que se han hecho por los miembros de la iglesia. Y luego preguntamos a la IA, ¿puedes mostrarnos dónde están esos archivos para extraer ese audio? Para comenzar hoy, voy a reproducir el audio de personas de nuestra iglesia que han hecho una pregunta para la vida. Hoy vamos a profundizar en la palabra de Dios y con suerte brindar una solución bíblica a la pregunta planteada. ¿Cómo lidias con el abandono de la familia? ¿Por qué a la gente le gusta intimidar y siempre hacerte cosas? ¿Cómo lidiar con el miedo y la ansiedad incluso sabiendo que Dios está con nosotros e incluso leyendo su palabra? Mi hermana y yo perdimos recientemente a nuestra madre y estoy cuestionando un poco la fe. ¿Cómo debería hacer para llegar a ser completamente fiel? Mi pregunta es, ¿por qué Dios permitió que yo pasara por el trauma tan profundo que viví si Él es un Dios bueno? ¿Es normal tener ciclos de ira después de una pérdida significativa? Muy bien. Bueno, vamos a profundizar en esta importante cuestión de la vida hoy. Si planteamos la pregunta principal de hoy es, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? Porque muchas de las preguntas que se han hecho, hay 2 cosas que están conectadas a ellas. O bien A es parte del sufrimiento que han experimentado, o alguien ha hecho algo malo, o hay maldad en el mundo y han sido afectados. Y muchas veces para la gente, si tienes tu Biblia y te gusta seguirnos, en unos momentos vamos a leer de Romanos 8. Vamos a leer 10 versículos de la perspectiva de Pablo sobre por qué ocurre el sufrimiento en el mundo y qué quiere hacer Dios respecto al mal y al sufrimiento. Pero lo más común para las personas, si alguna vez has conocido a alguien que no quiere seguir a Jesús, o tal vez se consideran algún tipo de ateo o agnóstico, una persona agnóstica que cree que hay un Dios allá arriba, pero no cree que tenga nada que ver con nosotros. Pienso que, ya sabes, como un niño con un hormiguero, nos puso en un hormiguero y luego simplemente se fue. Eso es lo que es un agnóstico. Y un ateo sería alguien que dice, no creo que exista un Dios en absoluto. Muchas veces cuando hablas con personas que se niegan a creer en Dios, si les preguntas por qué, 9 de cada 10 veces sus respuestas, cuando lo analizas, no tienen nada que ver con una cuestión intelectual. A menudo no los escucharás decir, bueno, porque hice la ciencia o hice los cálculos, he deducido que no hay un Dios. La mayoría de las personas tienen dificultades para creer en Dios o para tener una relación con Dios.
Porque han visto el mal en el mundo y se han preguntado, ¿dónde está Dios en eso? O han experimentado sufrimiento en su propia vida y han dicho, en mi sufrimiento busqué a Dios y no pasó nada. Así que para la mayoría de las personas les cuesta tener una relación con Dios, no por razones intelectuales, sino porque han sido afectados por ello o ven lo que está pasando en el mundo. Dicen, Dios, ¿dónde estás? Y espero que hoy pueda ofrecerte una solución. Creas esto en tu corazón o no, depende de ti. Y si permites que esto sea la base de tu vida, también depende de ti. Pero espero que si estás abierto a la palabra de Dios puedas ver el por qué. Dios tiene un propósito en cada dolor y por qué Dios tiene un propósito en todo sufrimiento. Hoy mientras profundizamos en esto, quizá digas, ya sabes qué, quiero profundizar más en esta conversación. Bueno, como compartimos este fin de semana, hace solo unos meses aquí en Rancho, organizamos uno de nuestros sprints intensivos de 5 semanas. Uno de ellos fue el sprint del apóstol. Así que lo hemos puesto a disposición. La apologética es defender tu fe. Es donde pasamos 5 semanas profundizando un poco más en esta conversación. Así que puedes acceder a él gratis si lo deseas. Son 5 horas de conversación sobre apologética. Tratamos temas como el ateísmo y sutiles como la evolución, también el mal. Así que si quieres puedes ir a patriasprints.com. Para todas nuestras sedes tendrás que crear correo electrónico una cuenta. Y luego irás al sprint de apologética. Pero también están ahí nuestros otros 5 sprints de apologética. Así que podrás unirte a nosotros en nuestro sprint de hombres, sprint bíblico, sprint de mujeres. Esos también están disponibles. Pero la conversación de hoy, podrías decir, fue más como un sermón. En realidad quiero profundizar intelectualmente. Es muy intelectual, pero creo que podrá servirte si quieres profundizar más. Bueno, si tienes tu Biblia y estás preparado, vamos a Romanos 8:18. ¿Listo para leer la palabra de Dios hoy? Ponte de pie con nosotros donde quiera que estés con tu Rancho Pomona. Tenemos 10 versículos. Frótate las rodillas rápidamente. Vamos a pasar por esto rápido, pero también puedes leerlo como tarea. También puedes estirarte mientras estás de pie aquí. Pero esto es lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Considero que nuestros sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que se revelará en nosotros. Porque la creación espera con anhelo, la creación es el mundo, la tierra, esperando que se revelen los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad. En otras palabras, la tierra ha experimentado deterioro. Está experimentando hambrunas, terremotos, tsunamis y todas estas otras cosas porque están ocurriendo no por su propia elección, sino por la voluntad de aquel que la sometió. Con la esperanza sigamos de que la propia creación será liberada de su esclavitud a la corrupción y llevada a la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo como con dolores de parto hasta el tiempo presente. Y no solo eso, sino que nosotros mismos, tú y yo, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos con anhelo la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esta esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza en absoluto. ¿Quién espera lo que ya tiene? Si esperamos lo que aún no tenemos, lo esperamos con paciencia. Él está hablando del supremo llamamiento de Dios, donde tú y yo estamos en la presencia de Dios. Él dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, en esta vida experimentas sufrimiento y maldad para los que no tienes palabras, pero Dios lo sabe. Y si tienes el Espíritu de Dios a través de Jesús, el Espíritu de Dios se comunicará contigo de manera que la paz llegará a tu vida. Y continúa, dice que el que escudriña los corazones conoce la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, si no sabes por qué orar, cómo orar, sientes que tu relación con Dios se está debilitando, el Espíritu de Dios se comunicará con tu espíritu y te dará fuerzas. A eso llegaré en unos momentos. Esto es esperanza. Último versículo. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Pueden tomar asiento. Muchas gracias.
Si hoy están tomando notas, les daré los 4 puntos en los que vamos a profundizar brevemente. Esto irá un poco rápido por tiempo, pero aquí están las 4 cosas en las que vamos a profundizar. Estos son los 4 puntos, por así decirlo. Número 1, hoy vamos a hablar sobre la realidad del dolor. Hoy vamos a hablar sobre el riesgo de la libertad. Vamos a hablar sobre la redención del sufrimiento. Y por último, vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús. Porque no podemos hablar del mal y el sufrimiento sin hablar del libre albedrío. Y en segundo lugar, no podemos hablar de la solución al sufrimiento y al mal sin una conversación sobre Jesús, porque esa es la solución de Dios. Así que esas son las 4 cosas que vamos a abordar hoy. Así que vamos a entrar en la primera. Número 1, hablemos del primer punto. La realidad del dolor no cancela la presencia de Dios. El hecho de que exista el dolor y el hecho de que el sufrimiento exista no significa que Dios no esté presente. Y muchas veces tratamos de reducir el sufrimiento diciendo simplemente que como sucede, entonces significa que Dios no está presente. Pero te compartiré en unos momentos que Dios sí está presente incluso en medio del sufrimiento. Simplemente puede que no esté presente de la manera en que nosotros buscamos o esperamos. De la misma manera, todos nosotros, en todos nuestros campus, estamos en California. Hay una cosa que la mayoría de nuestras casas aquí en California tienen y que casi ninguna casa en otro estado tiene. ¿Alguien lo sabe? Seguro contra terremotos. Otros estados no tendrían idea de lo que es el seguro contra terremotos. Pero aquí está el punto. Sabemos que estando en California podemos todos estar de acuerdo en que los terremotos no solo existen, sino que ocurrirán. ¿Bien? ¿Alguien aquí intenta consumirse intentando detener un terremoto? No. Lo que hacemos, ya sean nuestros contratistas, nuestros arquitectos o incluso en nuestras propias casas, es decir, preocupémonos por lo que podemos controlar, que son nuestros cimientos. Y si podemos construir edificios y casas y sistemas con cimientos sólidos, entonces lo sabremos. En lo que creemos es, cuando viene un terremoto o si viene un terremoto, el cimiento puede soportar lo que se le eche encima. Y así vamos a ver en unos momentos que si Dios quitara todos los terremotos, tendría que quitar a toda la humanidad, porque van de la mano. Vamos a ver que debido a la caída en Génesis capítulo 3, la humanidad provocó la decadencia a causa del pecado. En Romanos 8 leemos que Pablo dice que llegará un día hermoso en que Dios no solo devolverá la perfección a la humanidad, sino que también devolverá la perfección a la creación. Pero lo que Dios está tratando de proveer para ti y para mí es un fundamento sólido. Porque si Él simplemente detuviera los terremotos, tendría que detener a ti y a mí. Muchas de las películas que a ti y a mí nos gustan hoy en día, a menudo, ya sea que los guionistas y directores se den cuenta o no de que está conectado con la verdad de Dios, muchas veces lo está. Ya sea Superman, un extraterrestre, y tiene una fuerza increíble capaz de salvar al mundo. Jesús vino de otro lugar, del cielo, vino a salvar a la humanidad. Así que hay muchas películas, e incluso si ves a los Vengadores modernos, Thanos dice esto: para arreglar a la humanidad tengo que eliminarla. Bueno, eso es una imagen de una filosofía que dice, si Dios va a arreglar todos los problemas del mundo, entonces la humanidad puede existir. Pero verás que el amor de Dios es tan grande que Él quiere que la humanidad permanezca. Él quiere darnos a ti y a mí la oportunidad de experimentar la redención, no solo de empezar de nuevo, no solo borrarnos. Él quiere crear oportunidades para las relaciones. Él quiere restaurar las cosas a como eran antes. Y Jesús, como veremos, es el fundamento. Así que la pregunta no es cómo detenemos un terremoto, sino cómo podemos encontrar el fundamento correcto. Y todos en este mundo están buscando un fundamento que les ayude a reconciliar por qué ocurre el mal o por qué sucede el sufrimiento. Pero te compartiré en unos momentos que creo que solo Dios, a través de Jesús, tiene la verdadera fuente de donde puede venir la paz y el verdadero fundamento que podemos encontrar. Si lees tu Biblia, verás que Dios admite que el mundo ha caído. ¿Alguna vez has leído un cuento de hadas? Los llamamos cuentos de hadas porque no coinciden con la vida real. ¿En serio? Eso es un cuento de hadas clásico.
Una joven y humilde chica es muy pobre y tiene hermanastras malvadas, y su hada madrina aparece mágicamente y convierte una simple calabaza en un hermoso coche, y luego la calabaza la lleva a un gran y espléndido baile. Y luego el príncipe ve sus hermosos pies y entonces quiere casarse con ella y recorre toda la aldea, probando los pies de todas para ver si el zapato les queda. Y luego le queda y él dice, oh, eres tú, casémonos. Hacemos esto. Es un cuento de hadas porque es tan perfecto. Todo salió tan bien. Pero cuando lees la Biblia, Dios no está tratando de venderte un cuento de hadas. A Dios no le interesa guiarnos hacia un cuento de hadas en la palabra de Dios. Dios te muestra que el pecado existe. Génesis, Dios te muestra que la creación se desmorona. En Génesis, Dios te muestra que los hombres son pecadores y se aprovechan de las personas. Éxodo, esclavitud. Dios te muestra a través de Primero y Segundo de Reyes que todos los gobernantes humanos están caídos y son corruptos. Todos los gobernantes humanos llegarán a su propio egoísmo. Verás a través de los profetas. Por mucho que intenten hacer la obra de Dios, la humanidad dirá, Dios, rechazados. No te queremos. Si creer en Dios fuera cuestión de pruebas, mira a la humanidad. Sabemos que fumar causa cáncer, pero aún así lo hacemos. Sabemos que los refrescos contribuyen a la diabetes, pero aún así los bebemos. Así que simplemente tener conocimiento no es lo que nos hace avanzar en la dirección correcta. Eso viene acompañado de una convicción en el corazón. Y lo que Dios trata de mostrar en su palabra es que intenta enseñarnos cómo el mundo ha llegado a donde está. Pero Él te lo mostrará a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios dirá, tengo un plan. Incluso cuando la humanidad se ha alejado de mí, incluso cuando ha pecado contra mí, el Antiguo Testamento muestra que Dios nunca se divorcia de nosotros aunque le seamos infieles. Dios nos muestra instintivamente a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que Él te ama más de lo que tú lo amas a Él. Y seguirá mostrándonos a través del libro de Apocalipsis que Él dice, no te preocupes, voy a regresar. Verás, cuando lees la Biblia de Dios puedes admitirlo ante cualquiera. Ellos podrían decir, oh, veo este sufrimiento en el mundo. Tú dices, bueno, he leído la Biblia, el sufrimiento también está ahí. He leído el libro de Job, está ahí. Así que hay maldad en este mundo. He leído la Biblia, hay maldad. Dios admite lo que podemos ver en el mundo. Dios no está tratando de mostrarnos, oh, cuando lees la Biblia todo es perfección, así que tú y yo podemos alcanzarlo aquí en la tierra. No, Dios dice, estoy haciendo algo al respecto. Lo leemos en el versículo 18. Considero que nuestros sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que se revelará en nosotros. Pablo dice, hay sufrimiento, hay maldad y hay justicia, y hay un momento en que Dios actúa y obra con nosotros. Así que Él no nos ha dejado simplemente a un lado, sino que en la creación en su conjunto, Dios hace una promesa al decir que no tiene la intención de dejar a la humanidad tal como estamos. Jesús ha sido una solución para nosotros y Él es la solución. El versículo 22 de Romanos 8 también dice, sabemos que toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el día de hoy. Verás, el dolor no es la evidencia de que Dios se ha ido. Es la confirmación de que el mundo ha caído y nuestros corazones anhelan redención. El dolor demuestra que el diagnóstico de la Biblia es correcto, no lo contradice. El gemido de la creación apunta a un sistema roto, pero también a una sanación venidera que Dios tiene para ti y para mí. La presencia del dolor no es la ausencia de Dios. A menudo es donde Dios está más activo. Eso es Dios. Veamos el punto número 2. Vemos que el dolor existe, porque un punto importante a destacar es admitir que el dolor existe. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, oh, supera tus sentimientos? Eso es insensible. Dios no hace eso con nosotros. El dolor que experimentas puede que no sea tan grave como el de otra persona, pero a Dios le importa cualquier dolor por el que pases. A Dios le importa. Sin embargo, lo segundo que debemos darnos cuenta es que el riesgo de la libertad abre la puerta al mal. Alvin Plantinga, quien es un gran apologista y filósofo, dijo,
Un mundo que contiene criaturas significativamente libres es más valioso que un mundo que contiene solo autómatas. Esto es lo que verdaderamente significa. Significa que si Dios va a eliminar completamente el mal, entonces Dios tendría que controlar cada movimiento de la vida de cada persona para que ese mal no exista en absoluto. Pero en el momento en que Dios te da el libre albedrío, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva eligen comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, esta imagen implica que la humanidad desea desesperadamente ser como Dios y tener el control de su propia autonomía. Y lo que Dios nos muestra en esta historia que realmente sucedió es que Él ha dado a la humanidad la oportunidad de elegir. ¿Por qué es eso? Bueno, sé que va a ser difícil de creer, pero Dios nos ha dado el libre albedrío y nos ha dado la oportunidad de elegir porque Él te ama. Y quizá pienses, eso no parece muy amoroso, que Dios nos haya dado el libre albedrío. Y entonces, por lo tanto, la gente podría elegir hacer todas las cosas malas que hacen y el sufrimiento y todas estas cosas que pueden suceder. Sí, porque eso puede pasar cuando le das a las personas libertad de elección. Pero el amor de Dios es más grande que dominarnos. Les voy a dar un ejemplo perfecto y espero que estén de acuerdo conmigo. Si no, puede que tengamos que enviarlos a consejería y cuidado después del mensaje de hoy, si responden de otra manera. Supongamos que falta una semana para tu boda. Y digamos que falta una semana para tu boda y yo vengo y te digo esto, te digo, oye, he estado haciendo consejería prematrimonial contigo. Hemos estado conversando, he hablado con tu pareja y contigo y nos preparamos para el día de tu boda. En nuestra última clase prematrimonial te miro y hago esto, tengo algo para ustedes. Y saco de mi bolsillo un pequeño frasco y digo, esto es una poción de amor en mis manos. Ustedes miran eso y dicen, ¿poción de amor? Digo, sí, esto es una poción de amor. Fue inventada justo la semana pasada. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que hace esa poción de amor? Yo digo, bueno, lo que va a pasar es que si tú la bebes y tu pareja también la bebe, entonces en el día de tu boda y de ahí en adelante, por el resto de tu vida, nunca tendrás miedo de que te sean infieles. Nunca lo harán. Nunca tendrás miedo de que se aprovechen de ti. Además de eso, tampoco nunca escucharás un no de su parte. Siempre te dirán que sí. Te dirán que sí a cualquier cosa que quieras comprar. Te dirán que sí a cualquier cosa que quieras hacer, vacaciones, lo que sea. Incluso si no quieren, se verán obligados a decir que sí por culpa de esta poción. Además, cuando tienes hijos, cualquier cosa que decidas hacer con ellos, cualquier manera que decidas disciplinarlos, ellos siempre estarán de acuerdo con tu manera de ser. Dilo. Entonces me estás diciendo que nunca tengo que vivir con el miedo de que me engañen. Nunca tengo que lidiar con que me digan que no. Nunca tengo que lidiar con una discusión. Nunca tengo que lidiar con un desacuerdo. Nunca tengo que lidiar con desobediencia o mentiras. Algunos de nosotros nos sentamos y pensamos, hombre, eso suena como un trato bastante bueno. Digamos que aceptas ese trato y dentro de 15 años me encuentro contigo y te pregunto, ¿cómo te ha ido? Tú dices esto, está genial. Él o ella hacen todo lo que yo digo. Ella pudo haber trabajado un turno completo de 24 horas y llegó a casa y le dije, tengo hambre, cocíname algo. Ella dice sí. Tuvimos hijos y sé que ella quería criarlos de cierta manera. Así que dije, no, los vamos a criar de esta manera. Y ella tuvo que decir sí. Dije, wow, es genial. Han hecho todo lo que les has dicho que hagan. Siempre has estado de acuerdo. Nunca ha salido nada mal. Y entonces digo esto. ¿Ella te ama? Tú dirías, no sé si ella realmente me ama o si de verdad me quiere. No sé si le importo. Porque en el momento en que quitas la oportunidad de elegir, la oportunidad de decir no, o la oportunidad de hacer algo mal, o la oportunidad de hacer el mal, en el momento en que eliminas eso, ya no sabes cuál es su verdadera capacidad en su interior. ¿Has forzado una relación? Y si miramos a Dios y decimos, Dios, si te importara,
¿eliminarías estas cosas o forzarías a las personas a no actuar de esta manera? ¿Le estás pidiendo a Dios que actúe sin amor hacia la humanidad y que diga, voy a quitarte la capacidad de elegir? Pero Dios es tan amoroso que ve lo que la humanidad podría elegir hacer. Y Él dice, el hecho de que los he creado y los amo, que incluso puedan elegir el mal o puedan elegir sufrir. ¿Qué sucede? Él dice, ahora voy a involucrarme en la creación. Voy a involucrarme dándole a la humanidad un modelo de cómo vivir y cómo ser construidos. Porque Dios te ama tanto. No solo te permitió elegir, sino que también ha traído una manera de instruirte para que no estés solo. Así que si tú dijeras, Dios, sí quiero vivir mejor. Dios, sí veo el mal en el mundo. No quiero ser parte de eso. No quiero tener nada que ver con eso. Él no dijo, tienes que encontrarlo por tu cuenta. Nos ha dado una oportunidad. De la misma manera, si fueras un padre amoroso, supongamos que el dinero nunca fuera un problema. Tu hijo o hija cumplió 16 años y tú le preguntaste, ¿qué auto quieres? Y ellos dijeron, me alegra que lo preguntes. Quiero un auto de Fórmula 1 como mi primer auto. Lo tengo justo aquí. Acabo de cumplir 16 años. Supongamos que el dinero no fuera un problema. Supongamos que estas cosas no costaran 2, 3, 4, ni siquiera sé cuánto cuestan, tal vez más. Digamos que tienes dinero infinito y tu hijo de 16 años dice, como primer coche, quiero un coche de carreras de Fórmula 1. Ahora bien, ¿lo más amoroso sería darles lo que quieren? No. Lo amoroso no sería darles lo que quieren porque ya sabes a su edad lo que podrían hacer con ello. Entonces, ¿usted le daría a sus hijos algo que se pareciera más a esto, como una minivan? Eso es lo que les darías. Y hoy en día con la tecnología puedes limitar el límite de velocidad y puedes tener cosas como esas, considerarlas y todas esas cosas. ¿Por qué? No es que no confíes en tus hijos, es porque pones limitaciones. Dios ha puesto limitaciones. Dios ha escrito su existencia no solo en la creación, eso gime. Dios ha escrito su existencia en nuestros corazones. ¿Por qué todos tenemos conciencia? ¿Por qué todos sabemos en su mayoría la diferencia entre el bien y el mal? ¿Por qué sabemos que está mal robar? ¿Por qué sabemos que está mal matar? Porque Dios ha creado este límite como un velocímetro. Y para que tú puedas saltar ese límite en tu autonomía tienes que elegir, porque tienes que responder a la pregunta si Dios debería intervenir en todo. Entonces, ¿en qué debería intervenir? ¿En qué nivel de engaño debería intervenir? ¿Debería intervenir en el engaño en un examen o en el de un cónyuge? ¿Debería intervenir en el nivel de abuso de sustancias o físico? ¿Debería intervenir en el robo? ¿En qué? ¿En el robo de un lápiz o de un coche? ¿Debería intervenir en el asesinato, la guerra o la venganza? En el momento en que pensamos que sabemos más que Dios como Padre y decimos, oye Dios, necesitas intervenir más. Ahora entras en un terreno muy turbio donde tienes que definir en qué área, porque para ser honestos, Él habría intervenido en todos nosotros hace mucho tiempo. Probablemente habría intervenido en ti allá por el 84. No habrías llegado a 2025 si Dios tuviera que intervenir todo el tiempo. Pero veremos en unos momentos que Dios sí hace una promesa, que nadie puede hacer nada y escapar del juicio. Así que aunque el mal ocurra en esta tierra, ellos serán responsables y tendrán que presentarse ante un Dios santo y tendrán que responder por lo que le hicieron a los seres humanos. Tendrán que responder por lo que han hecho a los países. Tendrán que responder por lo que han hecho a las personas. Tendrán que responder por lo que han hecho a los niños. Ellos responderán absolutamente. Cada persona responderá. Así que el juicio sigue siendo real. Pero si hablas de la intervención diaria de Dios, tenemos que definir qué significa. Aquí el punto 3 con los últimos minutos. La redención del sufrimiento revela el poder de Dios. Génesis 50:20 dice, en cuanto a ustedes, pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos. Que muchas personas sean preservadas con vida como sucede hoy. En otras palabras, a menudo hay cosas que suceden en nuestras vidas y en la tierra que tú y yo no conocemos. El efecto dominó que eso crea. En Génesis 50 está la historia de José,
quien fue vendido como esclavo, fue encarcelado, fue lastimado, quien todo lo que puedas imaginar que alguien que solo intenta amar a Dios podría experimentar. Y finalmente sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo, se presentaron ante él. Y él dijo, ¿saben qué, muchachos? Estoy bien. Porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Y él dijo, lo que ustedes en su propia voluntad intentaron hacer fue malo. Dios hizo que yo pudiera estar en el poder y así alimentar a una nación. Dios me puso en el poder para que pudiera prepararme para una hambruna de la que incluso ustedes pueden beneficiarse de la bendición. Y así, debido a la propia humanidad de las personas, pueden elegir hacer el mal, pueden hacer que otros sufran, pero lo que Dios puede hacer en nuestra vida es que Él puede hacer algo con tus heridas. Elizabeth Elliot dijo esto, Dios nunca desperdicia una herida. Y lo que Dios puede hacer cuando hay sufrimiento, ya sea que sufran personas o naciones, es que Dios puede tomar esas heridas y tejer una vida. Él puede tejer nuestra vida de tal manera que de ella surja belleza, que las personas se inspiren a través del sufrimiento. Jesús es conocido en la Biblia como el siervo sufriente. Piensa en eso. Jesús viene a la tierra y no viene por un palacio. Él viene a sufrir por ti y por mí, a experimentar el dolor que tú y yo experimentaríamos en esta vida. Para que ninguno de nosotros pueda decir, bueno Dios, tú nunca has experimentado verdaderamente lo que yo he experimentado. Dios te ama tanto que vino del cielo a la tierra para experimentarlo físicamente por ti. Lo que tú puedes experimentar en esta tierra, Él ha experimentado lo que significa ser pobre. Él ha experimentado lo que significa confiar en el Padre, ser golpeado y morir. Y ha experimentado lo que significa vivir y resucitar. Y esa es la promesa que Dios tiene para ti y para mí, que tu historia, cuando sufres o cuando pierdes a alguien que ha sufrido, su historia no ha terminado y la tuya tampoco. Así de grande es el amor de Dios por ti. El sufrimiento tiene un propósito en las manos de un redentor. Dios no siempre explica nuestro sufrimiento, pero siempre lo redime. Y la cruz de Jesús prueba que Dios puede tomar lo peor y usarlo para lo mejor. Aquí hay algunas cosas que Dios puede hacer con el propósito del dolor en esta vida. Número 1, nos humilla. Cuando tú y yo experimentamos sufrimiento o dolor, puede ser un momento para ser humildes. Es un momento en el que recordamos que no tenemos el control. El libro de Eclesiastés dice que es mejor ir a un funeral que a una boda, porque en la boda todos simplemente están de fiesta. Ellos simplemente están disfrutando la vida y pero dice que un funeral nos recuerda que todos vamos a presentarnos ante Dios. Dice que un funeral es aleccionador. Por difícil y doloroso que sea, nos recuerda que nos presentaremos ante Dios. Así que el dolor es un recordatorio de que no tenemos el control. Pero cuando reconocemos que no lo tenemos, también puede ayudarnos a ver que sí conocemos a quien sí lo tiene. Nos ayuda a mirar más allá de la desesperación y enfocarnos en el propósito de Dios en todo. Número 2, puede refinarnos como el oro en el fuego. Es incómodo, pero para obtener oro de 24 quilates, el crisol estar caliente y todas las impurezas salir a la superficie mientras el oro quedarse en el fondo. Y muchas veces cuando experimentamos dolor y sufrimiento, Dios esté refinando cosas en nosotros, purgando cosas que eran, piensa en una mala ruptura, al otro lado de esa ruptura, nunca volveré a caer en eso. En el momento pensaste que era lo peor del mundo, pero después dices, aprendí muchísimo. A veces el sufrimiento Dios quiere mostrarnos y enseñarnos algo, no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre el mundo que nos rodea. Número 3, nos equipa. Nuestro consuelo se convierte en la sanación de otra persona. Puedes animar a alguien más con tu dolor. Siempre hay alguien que está sufriendo como tú o cerca de ti. Así que tu dolor a menudo puede ser un testimonio para otros. Y aquí está el último punto, y el tercer punto es este. Mientras aterrizo el avión, la resurrección de Jesús garantiza la derrota del mal y el sufrimiento.
Sería una cosa si Dios dijera, oigan, ustedes trajeron el sufrimiento mundo a través de Génesis. La humanidad trajo el mal a este mundo. La humanidad trajo el deterioro de la creación. Así que ustedes crearon el problema, resuélvanlo. Eso no es lo que hizo Dios. Dios dijo, ustedes crearon el problema, yo les daré la solución. Él dice, les he dado la oportunidad de elegir el amor, los amé primero. El amor de Dios es tan grande, Él nos ha permitido elegir entre el bien y el mal. También nos ha permitido elegirlo a Él o no elegirlo. Así como en esta tierra sabemos que hay muchas cosas que hacemos que no son buenas para nosotros, pero aún así las hacemos porque nos gustan. De la misma manera, Dios ha ofrecido el Evangelio como solución, un fundamento para que cuando lleguen los terremotos no te tambalees tanto, no porque tengas fuerza, sino porque tu fundamento es fuerte y su nombre es Jesús. Eso es lo que Dios tiene para ofrecernos. Juan 16:33, Jesús dice esto, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación. En otras palabras, en el mundo hay dolor. En el mundo hay sufrimiento. Pero Él dice esto. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Apocalipsis 21:4. Jesús hace una promesa. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Cada lágrima en la tierra que te ha causado dolor, roto o hecho sufrir. Él dice que enjugará esas lágrimas y la muerte ya no existirá. En otras palabras, no habrá más funerales. Eso ya no sucederá más. Tampoco habrá ya más luto, ni llanto, ni dolor, porque todas las cosas anteriores han pasado ya. John Stott. La cruz es la manera en que Dios nos dice que no es un espectador, un participante en nuestro dolor. Y puede haber momentos en los que estés leyendo un libro, pero si te detienes en el capítulo más oscuro, podrías juzgar la historia demasiado pronto. Si sigues leyendo la Biblia, verás que la historia de la cruz no termina con la muerte de Jesús, ni siquiera termina con la resurrección de Jesús. En realidad termina con tu resurrección, termina con tu redención. Termina cuando Jesús viene a redimir a toda la humanidad de todo el dolor, de toda la ruptura y de todo el sufrimiento. El dolor no cancela la presencia de Dios. El libre albedrío permitió el mal, pero también hace posible el amor. El sufrimiento puede ser redimido. Jesús puede redimirlo. Y por último, la resurrección prueba que el mal no gana. Así que en estos últimos momentos te animo con esto antes de orar. Confía en el corazón de Dios incluso cuando no puedas ver su mano. Refúgiate en la presencia de Dios, no en tu dolor. Y no dejes que lo que te hiere te robe de aquel que te sostiene. Es el deseo de Dios que a través del dolor y el sufrimiento Él pueda redimirlo, ya sea en esta vida o en la venidera, en la presencia de Dios. Pero nunca mires nada que tenga sufrimiento, dolor o maldad y pienses que Dios no está allí. Él está allí y está involucrado. Y está buscando extender su mano a aquellos que estén dispuestos a entregarle su corazón. Esa es la promesa de Dios. Dios ha hecho todo lo posible para recuperar a la humanidad a través de Jesús. Voy a orar y pastores de campus compartirán el Evangelio. Nos iremos de aquí juntos. Dios, te alabo. Háblanos hoy, Padre Dios. Gracias por esta palabra que madure en nuestro corazón. Que miremos a Jesús cuando los tiempos sean difíciles y que hoy fortalezcas nuestra fe, incluso cuando somos débiles, en el nombre de Jesús. Amén. Oigan, todos vamos a salir de aquí juntos en unos momentos, pero solo quiero hacer una invitación. Si nunca has hecho de Jesucristo tu Salvador personal, quiero invitarte a que lo hagas hoy. Para muchas personas que no conocen a Jesús, la mayor señal del cielo que recibirán será algo como un amanecer o un atardecer. Será un día hermoso en verano. El mayor cielo para cualquiera que no conoce a Jesús será cualquier creación o cualquier vida en esta tierra en su máximo esplendor. Pero para un creyente ese no es nuestro mejor día. Nuestra mayor señal del cielo en esta tierra no es ver un hermoso amanecer o un hermoso atardecer, pero para alguien que elige seguir a Jesús, el día más hermoso que jamás tendrás que se parezca al cielo, en realidad será el cielo. Será estar de pie en la presencia del Dios que te creó. Y Dios está buscando redimir a toda la humanidad.
Pero como dije, Dios no va a forzar eso sobre nadie. Eso no sería amor. No puedes forzar el amor en nadie. Nunca sabrías si realmente era amor o no. Lo que hace Dios es darnos la oportunidad de elegirlo a Él. Pero la manera en que nos ha dado la oportunidad de elegirlo es mostrándonos que Él nos amó primero. Por Jesucristo viniendo a la tierra, por Jesucristo entregando su propia vida en la cruz, por Jesucristo resucitando 3 días después, saliendo de la tumba y venciendo al pecado, la muerte y a Satanás. Dios tomó la iniciativa en el amor. ¿Alguna vez has estado en una relación? Cuando le dije a mi esposa en 2013 que la amaba, ella me sonrió y asintió, no me lo dijo de vuelta. Le tomó 3 meses decírmelo de vuelta. Así que durante esos 3 meses yo pensaba, debería terminar con ella. Debería, ya sabes, como pues, yo lo dije, ella no lo dijo, pero todavía sale conmigo. Todavía salimos, tenemos citas, pero ella aún no lo ha dicho. Un día tomé una decisión y dije, me ame o no, yo sé cómo me siento. Simplemente seguiré buscándola. Si algún día ella decide no amarme, eso será decisión suya. Eso es lo que hizo Jesús. Dios ha extendido su mano para decir, te amo. ¿Lo amarás? ¿Elegirás seguirlo? ¿Elegirás pues entregarle tu vida? ¿Elegirás rendir tu propio dolor, rendir tus propios pecados, rendir tu propio sufrimiento y decir, Dios, yo elijo, aún en momentos en los que no puedo explicarlo, elijo poner mi esperanza en ti? Porque si somos honestos, ponemos nuestra esperanza en muchas cosas, pero hay quien tiene poder sobre vida y muerte y es Jesús. Si hoy estás aquí y listo para tomar una decisión y entregar tu vida a Cristo, te pido que repitas una oración de confesión. La oración no te salva, pero afirma lo que Dios ya está haciendo en tu corazón en este momento. Y te animo, ya sea que conozcas a Jesús hoy y lo digas, o tal vez lo hayas dicho antes hace 10, 15 años, pero hoy digas que este es el día que importa. Voy a decirlo por última vez y quiero animarte a que lo hagas hoy. Y cuando terminemos te voy a pedir que levantes la mano solo para hacérnoslo saber, que hoy has hecho de Jesucristo tu Señor y Salvador personal y simplemente vamos a celebrarlo contigo. Entonces, familia, ¿podrían inclinar la cabeza y cerrar los ojos? ¿Te unirías a mí en este momento? Dirías, querido Señor Jesús, en este momento te confieso como mi Señor y Salvador. Hoy en este lugar entrego mi dolor. Te entrego mi pecado y yo elijo seguirte en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. Elijo desde este momento hacerte mi Señor y Salvador y seguirte por el resto de mis días. En el nombre de Jesús, amén. Si hoy dijiste esa oración por primera vez o por última vez, a la cuenta de 3 quiero que levantes la mano. Todo lo que queremos hacer es celebrarlo contigo como familia. Si eres tú, ven conmigo. Levanta la mano. 1, 2, 1, 2, 3. Levanta la mano hoy. Si entregaste tu vida a Jesús en este lugar, veo algunas de esas manos. Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que si una persona entrega su vida a Jesús, todo el cielo se regocija. El cielo es más grande fin de semana porque decidiste seguir a Jesús. Si entregaste tu vida a Cristo, tenemos un recurso para ti. Te animo a que lo tomes. Es grow.faith. Si entras ahí, encontrarás los siguientes pasos y cómo crecer en tu fe. Te animo, si entregaste tu vida a Cristo hoy, a que pases los próximos 12 meses leyendo tu Biblia y viniendo a la iglesia. No porque queramos que vengas a la iglesia, pero ¿cuántos saben que si vas más al gimnasio te ves mejor? Cuando vas más a la casa de Dios, adivina qué. Tu hombre espiritual se ve mejor que antes. Ven a la iglesia y mira lo que Dios puede hacer.